Bueno, vamos por orden. En primer lugar, la denuncia y el tema de contado con liquidación. Bueno, en principio, como yo mencionaba, uno de los temas fundamentales que me propuse al empezar la gestión era que se cumplieran las normativas cambiarias de manera integral, porque hasta como era público en los distintos medios de prensa, empezó a haber un abuso de esta figura. El contado con liquidación es una operación en tanto una operación de inversión y que cumpla las normas del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, una operación legal. Pero lo cierto es que cuando comienza a haber elusiones a las normas aduaneras, a las normas cambiarias, estamos entrando en una distorsión, ¿no? Entonces, yo mencioné básicamente la importancia de que hubiera una fiscalización integral sobre este tema, particularmente por el hecho de que gran parte de esta práctica, que incluso ustedes pueden ver en los diarios, por ejemplo, de septiembre y octubre, cómo hacer contado con liquidación, cómo hacer contado con liquidación para operaciones de comercio exterior. O sea, claramente había un aliento a hacer operaciones de dudosa legalidad, estimuladas también por los medios. En ese sentido, como uno de los problemas tiene que ver con el hecho de que a veces el Estado actuaba de manera parcial. Esto es, por ejemplo, muchas casas de cambio tienen vinculada a una sociedad de bolsa, a un banco. Entonces, como el Banco Central no coordinaba adecuadamente con otros organismos, era muy difícil hacer una fiscalización de carácter integral. Lo cierto es que en estos 2 meses se revirtió esto y hubo una coordinación entre todos los organismos que permitió precisamente analizar todas las cuestiones, las bursátiles con la CNB, las cuestiones bancarias con el Banco Central, Procelac, la FIP, la UIF, es decir, todos los organismos del Estado para precisamente controlar que todas las normas de conocimiento al cliente, las informaciones de los clientes se pudieran cumplir. Así que en el plano administrativo, nuevamente, este controlor fue eficaz para que baje el nivel de contado con liquidación y, por otro lado, para disuadir esta operatoria. Ustedes habrán visto que el volumen de contado con liquidación bajó significativamente. ¿Por qué? Porque estaba inflado por operaciones que no eran operaciones de ahorro e inversión. Respecto a la denuncia de la presidenta, bueno, nosotros en lo que es el plano administrativo hemos iniciado una acción administrativa para investigar esas denuncias en la órbita del Banco Central y por otro lado también en la órbita de la justicia hay una causa iniciada y ya el juez ha tomado una serie de diligencias y ha pedido documentación al Banco Central, con lo cual nosotros vamos a seguir en el plano administrativo e investigando y aportando a esta causa. Bueno, el tema de los ojeros, bueno, sí hubo discusiones con Ciara, con la Cámara que reúne a la industria aceitera, tendientes a garantizar que se cumpliera con el cronograma normal de liquidación de exportaciones y que por otro lado hicieran una adicionalidad de 1.500 millones de dólares precisamente para compensar el déficit de liquidaciones que hubo, yo lo mostraba en la gráfica, en el mes de agosto y septiembre, y eso se está cumpliendo normalmente, ¿no? Claro, 1.500 millones como adicionalidad precisamente como para fortalecer la posición de reservas. Esto implicó acordar un cronograma octubre, noviembre, en diciembre que han cumplido con total normalidad. El swap con China era la otra pregunta. Bueno, como ustedes saben, en el mes de septiembre
se celebró el acuerdo entre la Argentina y la República Popular China para hacer intercambios de monedas. Esta es una práctica que los bancos centrales en todo el mundo están firmando, de hecho China ha firmado con otros países de la región, y que tiene que ver precisamente con tener instrumentos que faciliten la operatoria comercial. Hay una tendencia a desdolarizar, digamos, los pagos de las operaciones comerciales y también como un suplemento de reservas, ¿no? La Argentina tiene en China un socio comercial importante, ¿no? Ustedes saben que hay varias operaciones también de infraestructura vinculados a la renovación del sistema ferroviario y a la construcción de represas, donde la República Popular China tiene intervención y que tiende a fortalecer tanto la infraestructura como mejorar la competitividad del comercio exterior. En ese sentido, nosotros hemos activado en 2 tramos el swap y lo vamos a seguir haciendo gradualmente, pero lo importante yo creo que tiene que ver con esto, con el hecho de que muchas veces ustedes habrán escuchado que la Argentina no tenía acceso al financiamiento. Lo cierto que la ejecución del swap ha demostrado que la Argentina, y en este caso particularmente el Banco Central, tiene acceso al financiamiento. Obviamente, bueno, la República Argentina separadamente ahora ha anunciado una operación de crédito público, pero creo que una parte muy importante, precisamente para desarmar esta expectativa, digamos, que generaba inestabilidad, era demostrar que este financiamiento estaba disponible y tiene que ver con una operatoria regular que hacen los bancos centrales con total normalidad y bueno, iremos activando nuevos tramos del swap en función de cómo vayan evolucionando, digamos, la situación económica global y las necesidades de reservas. Respecto al 4G, no es algo del Banco Central estrictamente, la información que yo tengo es la información pública, que está viendo algunos operaciones de ingresos vinculados con empresas que se han presentado a la licitación. En todo caso, esto implica una fuente adicional de ingresos, aparte de las que hemos mencionado anteriormente. Respecto a la pregunta de qué hubiera pasado con el nivel de reservas o la posición compradora o vendedora si no se hubieran tomado algunas medidas, yo creo que es un hecho contrafáctico y es difícil saber qué hubiera sucedido si en lugar de lo que pasó hubiera pasado otra cosa, pero creo que lo cierto y lo más importante tiene que ver con el hecho de que hubo un conjunto de iniciativas que tomó el Banco Central tendientes a dar certezas y dar tranquilidad a la gente en el sentido de que se iba a estabilizar el nivel de reservas y que no se iba a convalidar una devaluación que fuera perjudicial para el bolsillo de los argentinos. Entonces, creo que hubo, como yo mencionaba, por fuera de controlar con legalidad, sin ningún tipo de ninguna situación que vaya reñida con la legalidad, había que trabajar, como yo decía, por los dos lados. Por un lado, fortalecer los ingresos por distintas fuentes, tanto comerciales como financieras, como por otro lado, la demanda de pesos. Yo creo que es muy importante, y esto que usted preguntó, y le agradezco que me lo haya recordado como para dar alguna precisión adicional. Hubo una recuperación importante de los depósitos a plazo fijo en estos 2 meses. Desde el 7 de octubre, que entró en vigencia el piso de tasa, ¿sí? Y el 30 de octubre hubo un aumento de 6.400 millones de pesos, ¿no? O sea, hubo un aumento muy concreto que nuevo, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cuando entramos, los plazos fijos rendieron un 20% promedio, me refiero a los minoristas, y la expectativa de evaluación está el 40%. Bueno, un poco se invirtió, o sea, hoy por hoy, una persona que invierte en plazo fijo tiene, depende del plazo, una tasa entre el 23 y el 26%, y el dólar futuro tiene una tasa anualizada por debajo, lo cual de alguna manera contribuyó a recuperar la demanda de pesos. Bueno, respecto al tema de las pymes, mencionaba precisamente a lo largo de estos años
creo que hubo un aumento muy importante en el financiamiento a la economía real, a la infraestructura y a las pymes. Durante mi actuación en la CNB creamos instrumentos de financiamiento a los pymes, o sea, los fondos comunes de inversión pymes que no existían hace unos años y hoy existen y administran un patrimonio de inversión importante. Ha sido uno de los instrumentos dinámicos en los cuales ha invertido no solamente el ANSES, sino también las compañías de seguro a partir de las normas que establece el inciso K de las compañías de seguro. Y hoy por hoy ha habido un aumento muy importante, particularmente, puedo acercar la estadística si ustedes lo quieren, respecto al financiamiento de los cheques de pago diferido en la bolsa, que han aumentado significativamente en estos años y que han permitido una fuente de financiamiento importante para las pymes. De todas maneras, creo que hay que seguir trabajando en esto, es un tema complejo, hay algunas pymes que todavía tienen cuestiones fiscales pendientes, pero hay muchas pymes muy buenas que son sujetos de crédito y sobre eso vamos a trabajar. Precisamente yo mencionaba hace algunos minutos el hecho de que estamos precisamente por tomar una iniciativa regulatoria que establezca que las líneas de crédito productivas que tienen que cumplir los bancos le tengan que asignar un cupo mínimo a las empresas más chicas, porque lo cierto es que los bancos en general han tendido a atender más a las pymes más grandes, ¿sí? Y como también la Secretaría PYME ha aumentado el monto, digamos, para ser considerado PYME, se generó un sesgo hacia las megras, entonces tratamos de trabajar más sobre las pymes. Respecto al tema de la asistencia al Tesoro, nosotros hay distintos mecanismos. Por un lado, digamos, la transferencia de utilidades. Este año hemos tenido utilidades muy importantes, seguramente van a superar los 100.000 millones de pesos por distintas fuentes. Y por otro lado están distintos mecanismos, por un lado los adelantos del Tesoro, ustedes conocen en relación a la base monetaria y a las reservas, y por otro lado también la asistencia al Tesoro incluye normas que se han establecido, como el Fondea o el Fondoy, que tienen que ver con el cumplimiento del servicio de la deuda en general y a los organismos internacionales en particular. Yo escuché un número, usted hablaba de 6 y pico, creo, % del producto. El número que yo tengo hasta noviembre del 2014, en todo concepto, es 185.341 millones, que representa 4,3 puntos del producto. Y después, bueno, respecto a las reservas de libre disponibilidad, eso incluye los adelantos, incluye las transferencias de utilidades. Le repito el monto total, 185.341 millones de pesos. Respecto a las reservas de libre disponibilidad, como ustedes saben, la reforma de la Carta Orgánica ha cambiado el concepto, o sea, ya no se habla de reservas de libre disponibilidad, sino que se habla de reservas suficientes para atender los pagos externos. En ese sentido, desde el Banco Central estamos conformes con el nivel que tenemos de reservas para atender las operaciones externas que el banco debe cumplir en el futuro. Obviamente esto es dinámico, ustedes saben que la situación internacional es cambiante, es volátil, e iremos administrando a través de los distintos instrumentos de política monetaria y cambiaria las distintas variables para tener las reservas que sean suficientes para cumplir con el artículo 3 de la Carta Orgánica en la medida en que sea necesario. Creo no haberme olvidado. A ver, para precisar esta última parte, entonces, sí, la asistencia prevista para el 2015, ¿en qué monto estaría al Tesoro en el marco del programa monetario? Y le agrego, en el marco del programa monetario, ¿cuál es la inflación prevista para el diseño del programa monetario y cuál sería la emisión monetaria para el 2015? A ver, si me repite, me pregunto, presupuesto, emisión, inflación
Emisión monetaria, inflación y la asistencia al Tesoro. Asistencia al Tesoro 2015. 2014, 185 mil. Bueno, le comento, empiezo por la parte de la asistencia. Yo me tengo que atener, y el directorio del Banco Central, a dos cosas. En primer lugar, digamos, la ley de presupuesto, digamos, vigente, y por otro lado, los límites legales que establece la distinta normativa al respecto. En función de la ejecución del presupuesto, que por ahora es una, digamos, una variable, digamos, que nadie puede saber porque depende de factores exógenos y endógenos de la economía argentina, iremos dentro de estos límites ajustándonos al financiamiento. El tema de la emisión del 2015, nosotros estamos trabajando en este momento, como usted sabe, tenemos que antes del 31 de diciembre entregar las proyecciones. Nosotros vamos a cumplir en tiempo y forma, o sea, durante este mes vamos a entregar las proyecciones que corresponden al año 2015. En este momento estamos revisando todos los supuestos macroeconómicos, externos monetarios, para determinar precisamente cuál es el programa monetario, pero nuevamente, ¿no? Yo creo que algo muy valioso que se pudo ver a lo largo de este año tiene que ver con el hecho que los distintos agregados monetarios, o sea, yo mostraba acá un gráfico, lo voy a volver a mostrar, o sea, hay un nivel de la base monetaria y de M3 que está muy por debajo de años anteriores, ¿sí? Está en el piso de la banda de lo que el Banco Central le informó al Congreso Nacional a principios de este año. Seguramente los niveles para el año que viene no estarán muy alejados de esto, pero la respuesta precisa la vamos a dar este mes cuando entreguemos en tiempo y forma al Congreso las variables. Respecto al tema de inflación, que era... Perdón, pero a ver, ¿por qué no me contesta bien? Las LEVAX, entonces, ¿cuál es la estimación de LEVAX para el año que viene? ¿Cuál es la proporción de emisión monetaria respecto de la base monetaria para el 2015? No hay una estimación de LEVAX, porque, a ver, la esterilización que haga el Banco Central va a estar en función de distintas variables, o sea, hay que ver cómo se comporta el sector externo, si es expansivo o es contractivo, la situación fiscal. O sea, nosotros estamos trabajando en este momento en las proyecciones y el stock de LEVAX tendrá que ser aquel que permita cumplir con los objetivos de regulación monetaria en función del seguimiento del presupuesto nacional a lo largo del año que viene, pero digamos, no hay un rango de stock de LEVAX, sino que se irá ajustando. Nuevamente, es una cuestión de regulación monetaria de corto plazo que depende de circunstancias muy cambiantes. Respecto al tema de la inflación... Pero yo le pregunto, déjeme que conteste ahí. No, porque está yendo inflación, presidente. Pero no para hacer un debate, digamos... Yo le pregunto monto y porcentaje de emisión monetaria para el año que viene, ¿no lo sabe? Del programa monetario. Pero ya contestó. ¿Pero qué parecido es? Contesté que estamos elaborando en este momento. Yo tengo una obligación que es antes del 31 de diciembre entregar al Congreso las proyecciones. Yo dije que estamos trabajando... O sea, porque no le quiero tirar un número a la Bartola, sino que quiero vamos a entregar una ejecución de las proyecciones monetarias y cambiarias, en el cual estoy trabajando con mi línea técnica y que vamos a entregar en línea forma. En términos generales, para anticipar y dar, digamos, de alguna manera, alguna respuesta general, y excúseme de ser más preciso, precisamente porque tengo tiempo legal hasta el 31 de diciembre para elaborar estas proyecciones, y como estamos en una situación de mucha volatilidad financiera internacional, nos queremos tomar hasta el último día para precisamente calibrar las distintas variables, y yo presentaré hacia el 20 de diciembre al directorio del Banco Central estas proyecciones que me tendrán que ser aprobadas para ser puestas en conocimiento del público, en conocimiento de la Carta Orgánica. ¿Inflación? Al Congreso, exactamente.
Bueno, el tema de inflación. Yo creo que una de las cosas sobre lo que hay claro consenso es que la tasa de inflación se ha desacelerado en los últimos meses. Se mida como se mida y la mida quien la mide, la inflación se ha desacelerado. No existe ninguna fuente privada que esté hablando de que la inflación de noviembre esté por arriba del 2%. Claramente la anualización de esta variable marca un marcado desaceleramiento de la inflación que anualizado nuevamente estará en el orden del 25% anual, y los agregados monetarios que se establezcan estarán en línea entonces con esta pauta, como había dicho. Senador Sanz. Sí, gracias. Quiero llevarlo al tema de las utilidades. Me interesa preguntarle, usted dijo 100.000 millones. Es una estimación, nos queda un mes, sería alrededor de las utilidades para este año, sí. ¿El año pasado cuánto fue eso? ¿Cómo? ¿El año pasado recuerda? El año pasado las utilidades fueron 35.000 millones de pesos. ¿Cómo está compuesta la utilidad? Es decir, ¿qué rubros la componen? Bueno, tiene que ver con la suma de las operaciones que hace el Banco Central por todas sus operaciones. O sea, básicamente el Banco Central mide sus estados contables de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y toda la regulación, particularmente si por ahí su preocupación tiene que ver con el efecto cambiario de la posición. Digamos, básicamente la contabilidad del banco, que es auditada externamente, está, digamos, hecha metodológicamente como la de los bancos y del sistema financiero. O sea, básicamente hay resultados por la inversión de las reservas internacionales, ¿sí? Y por otro lado también el Banco Central tiene una posición pasiva que también tiene un costo, y de ese resultado determina el resultado final del banco, ¿no? Lo importante, creo yo nuevamente, no es el objetivo del Banco Central ganar dinero, tener utilidades, porque no somos una empresa comercial, pero lo importante es que tenemos utilidades genuinas que este año son importantes y, como corresponde a la Carta Orgánica, han sido prácticamente transferidas, y el saldo que haya al Estado Nacional. Pero por eso mismo, todo esto que usted acaba de decir nosotros lo comprendemos, forma parte de lo que los senadores entendemos, sí, del funcionamiento del banco, sí, sus balances y la Carta Orgánica. Sí. No se olvide que somos el organismo acá que recibe los informes de ustedes, y en los últimos 4 años hemos recibido a 4 presidentes distintos del Banco Central, así que conocemos el tema. Lo que yo le pregunto concretamente es cómo está compuesta esa cartera para generar la utilidad. ¿Cuánto es o qué porcentaje aproximado es de inversión de reserva, de bonos, bonos extranjeros, bonos del Tesoro, bonos del Estado, intraestatales? Eso es lo que quiero saber. Bueno, básicamente usted conoce y es pública la posición activa y pasiva que tiene el Banco Central, y lo que ha determinado el resultado tiene que ver precisamente con la inversión de las reservas. Hay que decir que el Banco Central tiene absoluta transparencia sobre la información. En general, los bancos centrales del mundo no informan sobre las reservas, lo hacen con un rezago y porque es una información absolutamente sensible. Nosotros todos los días informamos las reservas, el monto, cuáles son los factores de variación, ¿sí? Las reservas internacionales están básicamente en un 81% compuestas en activos en dólares, el resto, un 9%, corresponde a tenencia de oro, y el resto es posición en euro y en otras monedas, y bueno, eso tiene que ver con la posición que está siendo invertido en lugares seguros, básicamente para no tener problemas con las cuestiones legales que son de público conocimiento, ¿no? Licenciado, de esa tenencia, ¿cuánto es la tasa que se cobra, la tasa que se nos paga, digamos, que forma parte de la utilidad, y cuánto de ese porcentaje corresponde a la utilidad global? Esto lo estoy tratando de ir a una cosa muy específica para discriminar de los 100.000 millones,
¿Cuánto es reserva? ¿Cuánto es bono? Sí. Esto es lo que pretendo. Nuevamente, a ver, el objetivo del Banco Central en este contexto no es maximizar la rentabilidad de las reservas. ¿Por qué? Porque precisamente, dada la situación que se está viviendo judicialmente, se invierte en lugares que garanticen de manera líquida y de manera segura que no haya ningún tipo de riesgo de embargo, con lo cual no hay ningún tipo de inversión que esté sujeta a una rentabilidad grande, sino que está depositado en el Banco de Basilea, fundamentalmente para garantizar que se respete la inmunidad soberana de los activos del Banco Central. Perfecto. Lo que usted quiere decir, y yo acepto, y además adhiero, es que la República Argentina cambia seguridad por una supuesta rentabilidad en función de lo que está... Perfecto. ¿Cuánto es, insisto, cuánto es eso y qué porcentaje de eso ocupa el 100% de las utilidades? Para saber entonces qué otras cosas generan utilidades. Quiero la discriminación de los 100.000 millones. Bueno, los 100.000 millones tienen un componente importante que ha tenido que ver el ajuste del tipo de cambio en la posición activa del banco, y otra parte no menor tiene que ver con el resultado de las operaciones. Particularmente yo mencionaba en la presentación, puntualmente en estos 2 meses, ¿sí?, el Banco Central ha ganado casi 2.000 millones de pesos por operaciones a futuro, básicamente porque tenía una posición vendida por arriba de 9 pesos por dólar, y la diferencia entre el dólar spot y el tipo de cambio de futuros le ha permitido una ganancia importante al banco. ¿Cuándo cierra el ejercicio el banco? Ahora. El 31 de diciembre. Cuando usted recién dice que parte de esas utilidades se explican por la diferencia del tipo de cambio, ¿influyó entonces decisivamente pasar de 35.000 a 100.000 millones la devaluación de enero y febrero? Vuelvo a decir, un factor importante en el resultado tiene que ver con una ganancia de tipo cambiario, como ocurre en cualquier empresa, como ocurre en cualquier entidad que tenga utilidad. Yo creo que es importante en este sentido preservar la rentabilidad, y que el Banco Central, nuevamente, su objetivo primario no es ganar plata, pero bienvenido sea que pueda exhibir utilidades que nuevamente están absolutamente validadas por los principios de contabilidad generalmente aceptados, absolutamente validado por las prácticas que existen en la materia, y que han permitido entonces ser una fuente importante de, digamos, financiamiento al Estado Nacional, tal cual prescribe la Carta Orgánica. Es decir, que la misma entidad que provocó la devaluación es la que se beneficia con la utilidad. Bueno, esa es una aseveración que corre por su cuenta. Yo lo que puedo decir y hacerme cargo es que yo dije claramente de que yo no voy a devaluar, no he devaluado, y precisamente durante mi mandato y mi gestión el Banco Central gana dinero por las operaciones que el banco hace. De hecho, yo podría, siguiendo esa lógica, para ganar plata, devaluar. No lo voy a hacer. ¿Qué porcentaje hay de...? Presidente, ¿puedo seguir? Sí, sí. Me mira con una cara... No, está perfecto. Esto es una audiencia así es. con libertad. Así es. Dejo las reservas, dejo el tipo de cambio, las utilidades, vamos a los... Más allá de la valoración en el tema de las utilidades y el tipo de cambio, el tipo de cambio siempre ha sido un instrumento que hace a la competitividad de los sectores. En muchas oportunidades hemos escuchado precisamente de las provincias a las que pertenece el senador Sanz, o a mi provincia, o a otras provincias productivas, que el elemento del tipo de cambio hace a la competitividad, especialmente de las economías regionales. Por lo tanto, una medida correctiva del tipo de cambio no es repudiable ni es un hecho descalificador en términos de la política del Banco Central. Absolutamente. No voy por ese camino, bueno, senador. Al contrario, no voy por ese camino. Pero además
tanto no voy por ese camino que nosotros hemos propiciado un tipo de cambio competitivo. Lo que yo... Sí. Al solo efecto de aclarar alguna cosa, porque cuando se plantea el tema de la devaluación del principio, pareciera que si yo tomara literalmente sus palabras y la leo mañana en la copia taquigráfica, va a parecer como que vamos a tener una devaluación sobredimensionada, y la verdad que si nosotros tomamos el 8.55, que debemos estar ahora más o menos, 8.55, contra 6.20 que estaba el día anterior a la devaluación, estamos en 31%, y la devaluación del año 2013 fue del 33%. Con lo cual estamos dentro del mismo marco más o menos que nos hemos comportado el año pasado, no hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí, la diferencia es que lo hicieron en un mes nada más, de golpe, y que estamos recién en diciembre recién se están escuchando las palabras de devaluación y aceptación de devaluación. Pero no importa, es un debate que vamos a tener los senadores, no tenemos por qué tenerlo. Y volviendo al tema, cuando a mí me presentan 100.000 millones de utilidades y se lo presenta como un logro, y se lo presenta como que eso forma parte de la asistencia al Tesoro, porque hay que computar los 100.000 más los 185.000 de financiamiento. Son 285.000 millones que el Banco Central... Perdón, es incluyente, porque la parte de utilidades, los 100.000 millones forman parte, digamos, de los... No es adicional, ¿eh? Pero entonces no es financiamiento. Entonces los 185 no son financiamiento. Los 185 es financiamiento más las utilidades. Financiamiento más utilidades, por eso. Perfecto. Sí. Bueno, 185. Bien. Esos 185, de esos 100.000 de utilidades, a mí me interesa saber de dónde salen. Me interesa saber, porque cuando estamos frente al Banco Central o frente a una empresa y nos presentan un balance con utilidades, tenemos que saber si esas utilidades son, por lo menos a juicio nuestro, artificiales, son genuinas, de dónde son generadas. Entonces, todas las preguntas que yo le he dirigido al presidente, y la verdad que me considero insatisfecho en las respuestas, son para saber cuáles son los componentes de las utilidades. Bueno, ya sé una parte, que componente importante de las utilidades es el salto de tipo de cambio fruto de la devaluación de principio de año. Bien, punto. Eso es legítimo. ¿Qué componente tienen los bonos? La cotización de bonos en las utilidades y qué cartera de bonos tiene el banco. ¿Le permite una interrupción al señor Pichetto? No, es una reflexión. Cuando el presidente del Banco Central habló de las utilidades, lo hizo desde el punto de vista de una información como dato duro. No la hipervaloró, ni hizo de eso un hecho. Dijo lo que objetivamente el banco tenía y había además transferido al Estado. Así que me parece que corre por su cuenta, digamos, no, ¿sabe qué pasa, la senador? valoración. ¿Sabe qué pasa, senador? Que cuando se giran las utilidades al Tesoro, es emisión. Las utilidades que se giran no son con los dólares que están en reserva, porque siguen estando en reserva, ni es con bonos, porque los bonos siguen en cartera. Se establecen las utilidades y para girarle los 100.000 millones, los 100.000 millones físicos es emisión. ¿Estamos de acuerdo, no? Es emisión. Entonces, lo que quiero saber es esto, si esa emisión tiene respaldo genuino o es artificial. Esto es lo que quiero saber. Porque ahora le pregunto por los bonos, porque en alguna ocasión le pregunté a algún otro presidente del Banco Central, insisto, estamos con training nosotros, en 5 años, 4 han pasado por acá, Redrado, Marco del Pon, Fábrega, usted, o sea que training tenemos en esto. Entonces les pregunto siempre de esta utilidad. Bonos, ¿cómo es la cartera de bonos? ¿Qué porcentaje está en la utilidad? ¿Bonos nacionales, bonos extranjeros? En primer lugar, voy a responder algo vinculado al tipo de... Yo dije muy claramente, o sea, yo no me hago cargo por una devaluación que no hice, digo, yo me hago cargo por los resultados que exhibí en estos 2 meses y donde en estos 2 meses... Está perfecto. Casi que lo califica usted esta tarde. O sea, usted no se hace cargo de Fábrega. Yo me hago cargo de mi gestión, ¿no? Desde el 1 de octubre, después pregúntele a Fábrega por lo anterior. Pero, a ver, quiero contestar, si me permite. El tema de la devaluación. Claramente, la devaluación al inicio de mi gestión no es una opción, demostré por qué. O sea, una devaluación
tiende a afectar el salario real. Yo no la quiero hacer, no la he hecho y he hecho todas las medidas, como lo vuelvo a decir, de estímulo a los pesos y de incentivo a los dólares para que la devaluación no se produzca. ¿Por qué? En este contexto, porque claramente en un contexto de inestabilidad mundial y donde hay un problema judicial, no sería una medida que mejore la competitividad, porque el resultado de cada medida hay que verlo en el contexto en que se produce. No es lo mismo un ajuste del tipo de cambio en un momento que en otro momento. El resultado, esto no es una ciencia exacta donde uno mueve una variable y sabe que va a afectar otra. Entonces, en este momento había que dar estabilidad financiera, en este momento había que darle tranquilidad a la gente de que no iba a haber mayor volatilidad en un mundo que está volátil. Así que eso quiero dejarlo claro. Segundo tema, contesté, acá no hay ninguna utilidad artificial. Las utilidades, el balance del banco va a ser presentado. Reconocí y dije que una parte importante de las utilidades de este año tiene que ver con el ajuste cambiario, o sea, es una realidad. Mencioné que en estos 2 meses donde yo tengo responsabilidad primaria, la fuente de las utilidades fue otra, y dije básicamente que tenía que ver básicamente con las operaciones que hicimos a futuro. Y por otro lado, yo le voy a informar por escrito cuál fue el ajuste bono por bono en términos de precio, de los bonos en pesos, de los bonos en dólares. Voy a informar al Congreso para que pueda ver el resultado, ¿sí?, abierto por partida y por cada instrumento. Perfecto. Termino, presidente, así ya le doy la palabra a los senadores del oficialismo. Termino. Vamos a esperar esa información con mucho interés. ¿Cómo no? Se la voy a hacer llegar. Vuelvo al tema de las denuncias administrativas y judiciales que fueron motivo de la primera pregunta del senador Morales. Entenderá usted, licenciado, que en el caso de su antecesor fue votado prácticamente por unanimidad, y nosotros desde las bancas de la oposición votamos ese pliego, apoyamos ese pliego, adherimos a los postulados y el programa que presentaba el postulante Fábrega, y por lo tanto después de un año y sin conocer demasiado qué pasó, tenemos, creo, el derecho, ya que no lo podemos traer a Fábrega, por lo menos de preguntarle a usted algunas cosas para poder entender mejor, porque el Banco Central es el mismo, y el gobierno es el mismo, y el mandato incluso es el mismo, así que estamos todos en las mismas situaciones, salvo lo que cambia son las personas. Voy al tema. Me dice que se abrió una instancia administrativa de investigación y que se abrió una instancia judicial. La instancia judicial se abrió por decisión del banco, es decir, el banco fue el denunciante, y si esto fue así, ¿qué denunció el banco? La denuncia fue formulada por el Ministerio de Economía a partir de la denuncia pública que hizo el Poder Ejecutivo, a raíz de la cual yo fui requerido de información y aporté a la justicia todo el material vinculado con objeto de la denuncia. O sea que la hizo el Ministerio de Economía, y cuando usted ingresa al banco, lo que hizo fue proporcionar. Obviamente me requirieron información típica respecto a las operaciones, respecto a operaciones que habrían hecho distintas personas, y obviamente por fuera de eso iniciamos una actuación administrativa ante, digamos, la connotación pública que esto tiene. Senador Fernández. Bueno, gracias por la información, es importante que se reciba para que quite del medio cualquier tiempo de dudas. Yo puedo entender entonces que cuando usted habla de las utilidades, lo que estamos hablando es de lo que usted reconoce que es específicamente el cambio de bonos y el beneficio que puede haber aportado. Del resto de los bonos que están formando parte de la cartera del Banco Central, de la diferencia en la cotización de las reservas y de un 0,5 que debe estar pagando Basilea, que debe ser 160 millones de dólares más o menos. Digamos que en líneas generales todas las utilidades las compone de esta manera. No estoy tan equivocado. Sí. Listo, gracias. Más las operaciones a futuro que mencionaba. Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Senador Pichetto. Bueno, Le damos ¿le da la interrupción? pregunta y después, si no hay otra, Adelante, me senador. gustaría hacer el cierre.
No, es una respuesta que no me hizo una pregunta que yo le formulé, que tiene que ver con el incremento de las reservas de 1.000 millones, y yo le había preguntado si se hubieran contabilizado el tema de, si se hubieran descontado los pagos de deuda por el orden de 712 millones, y la primera parte del swap con China de 814 millones, que da un monto total de 1.500 millones, de no contar con estos dos componentes, hubieran bajado 500 millones de reservas. Senador, perdón, pero yo escuché la respuesta y él dijo textualmente, son hechos contrafácticos, yo no podría saber qué hubiera pasado. ¿Lo dijo? No, eso fue referencia a era la No, otra respecto a pregunta. eso. Estaba No. el swap con China, estaba el Permítame, 4G. presidente, usted me permite. A ver, Yo es lo que yo está un escuché. poco ansioso el presidente del bloque, y usted, a ver, Faltó algo de esa no me haga de porque intérprete porque no, eran hechos que se el habían tema de los producido. hechos contrafácticos fue a partir de aquellos acontecimientos que tienen que ver con el swap tema de de la China. liquidación de los productores, el swap de 1.000 millones y el 4G. Sí. Que ahí yo pregunté el tema del tipo de cambio. Yo en ese punto... Esa enumeración de hechos que se produjeron. En ese punto le pregunté si no se hubieran producido estos hechos extraordinarios, ¿qué hubiera ocurrido con la cotización del paralelo? Bueno, es lo mismo. Entonces, allí le acepté esa pregunta, esa Bueno, que lo respuesta, aclare en todo caso, pero estoy hablando puntualmente de números concretos sobre el tema del nivel de reservas, y nada más que quiero precisar Claro, pero en esto una y para que me conteste si sí o no. pero en una situación potencial que no se produjo. Adelante. Pero a ver... Ratifico. Lo importante, yo creo que, como decía alguien cara a los afectos, la única verdad es la realidad. Y las reservas aumentaron, y aumentaron nuevamente uno la puede descomponer en algunos factores de variación, como mencionamos, el acceso al swap, la liquidación de las exportaciones, y esto se dio en el marco también de un aumento significativo en los pagos por importaciones. O sea que claramente lo cierto es que las reservas aumentaron, y aumentaron por distintos mecanismos, que tiene que ver, como yo decía, por operaciones comerciales, por operaciones financieras regulares, válidas y legítimas, o sea que implica el resultado del comercio exterior y que implica también el acceso a financiamiento, como hacen todos los países del mundo. Senador Pichetto. No, presidente, si no hay ninguna otra pregunta, quiero expresar que nuestro bloque va a respaldar positivamente la propuesta que envió la presidenta en la figura del licenciado Vanoli. Creemos que es un hombre que tiene experiencia, empezó su carrera precisamente en la institución que va a presidir y ha cumplido distintos roles en ese ámbito y también en otros organismos del Estado. Creo que es un hombre experimentado, y además lo que queremos es valorar este proceso de gestión que tiene desde que comenzó su tarea y su rol como presidente. Me parece que las variables se han ido ordenando para la economía, y hay una definición muy importante que queremos rescatar, que él ha dicho: no va a haber devaluación. Este es un dato muy importante que queremos que tiene que ser valorado detenidamente. Y fundamentalmente me parece también que puso en caja algunas situaciones como el dólar blue, el contado con liqui, que eran instrumentos de fuga permanente y que había que acentuar la política del Banco Central en el tema de los controles. Así que nosotros valoramos positivamente este cambio y esta decisión, y ratificamos que vamos a votar el dictamen, presidente. ¿Quiere agregar algo, licenciado? Sí. Adelante. Bueno, agradezco el apoyo. Quiero decir que para mí es muy importante, vuelvo a decir, yo me inicié profesionalmente en el Banco Central y he tenido una carrera técnica, y en algún momento tuve la responsabilidad y la posibilidad de tener cargos de conducción, y en el marco de una carrera también donde pude conciliar distintas experiencias de vida
Creo que es muy importante la gestión, conocer la institución, y en el marco de un trabajo de apertura, de participación y de mucha ampliación. Yo vengo también, he formado parte y formo parte del Grupo Fénix, un grupo que en la convertibilidad reunió a peronistas, a radicales, a socialistas, gente de izquierda, gente de distintas procedencias partidarias que realmente trabajó para recuperar la política, para recuperar una política económica nacional, la soberanía nacional, la justicia social, y quiero seguirlo haciendo desde una perspectiva muy técnica, también desde una opción política y de una versión de mucha apertura. Yo quiero terminar contando una muy breve anécdota personal que creo que ilustra un poco mi vida, ilustra un poco mi trayectoria y que creo que abona este hecho de que realmente hay que tender puentes y trabajar para la unión, ¿no? Mi padre fue un dirigente político de la Unión Cívica Radical de Bahía Blanca, fue presidente del Colegio de Abogados de Juventud Radical. Su hermano menor fue Enrique Vanoli, ¿sí? Ampliamente conocido, ¿no? Secretario de la Unión Cívica Radical y mano derecha de Balbín, ¿no? Y yo viví en mi historia familiar los desencuentros, ¿no? En algún momento mi padre entró a Forja y entró en el peronismo, y los dos hermanos, mi padre y mi tío, se distanciaron, ¿sí? Estuvieron 25 años sin hablarse por los desencuentros de los argentinos, ¿sí? Pude afortunadamente vivir en la hora del pueblo la reconciliación, ¿no? O sea, creo que es realmente muy importante la unidad nacional, tener tolerancia ante las diferencias. Quiero trabajar para ser siempre puente de unión desde el lugar que me toque para todos los argentinos. Realmente lo viví, lo sufrí en términos personales. Voy a poner todo mi empeño por ser el presidente del Banco Central de todos los argentinos. Gracias. Bueno, vamos a dar por concluida, vamos a circular el dictamen. Muchas gracias. Sí, me parece que usted llegó. ¿Alguna pregunta también al doctor Vizcay? Estaban los dos sentados juntos, claro. Como quiera. Bueno, por eso vamos a abrir. Perfecto, no hubo. Vamos a. Ya dimos lectura al ingreso del pliego, en realidad dimos lectura. Vamos a darle la palabra al doctor Vizcay, por si quiere agregar algo a lo que ya se leyeron sus antecedentes, se leyó el mensaje. Si quiere agregar algo, actualizar los antecedentes, agregar algo que usted considere pertinente para que sea oído por el Pleno Nacional. Bueno, a todos buenos días. Para mí también es un honor estar en esta sesión de Comisión de Acuerdos del Senado. Me han encomendado la responsabilidad de acudir al Banco Central de la República Argentina en carácter de director y ejerciendo las funciones de la Vicesuperintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, sin perjuicio de que se ha leído mis antecedentes profesionales en la materia. Yo quisiera aclarar algunas cuestiones vinculadas a mi trayectoria profesional. Yo desde el año 96, que terminé la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, me dediqué a trabajar de manera permanente y regular durante todos estos años a la investigación y al estudio sobre problemas de regulación financiera y prevención de delitos vinculados a los mercados económicos, fundamentalmente al mercado de capitales y al mercado bancario. Durante todos estos años he tenido una vasta trayectoria. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, como les decía, durante estos años he tenido una vasta trayectoria trabajando en diferentes
lugares del Estado. También he trabajado en organismos internacionales, en el exterior he trabajado en materia bancaria también. Para puntualizar algunas cuestiones precisas, me ha tocado trabajar en el Banco Central de la República Argentina como asesor del directorio hace algunos años atrás. Me ha tocado también trabajar en la Comisión Nacional de Valores, en esa oportunidad acompañando al licenciado Alejandro Banoli, trabajando con temas vinculados a transparencia de los mercados, a lavado de dinero, investigaciones de delitos bursátiles, etc. He trabajado también en el exterior, en el Banco Central de la República Dominicana, con el desarrollo de algunas medidas vinculadas al diseño de planes de prevención y de persecución de delitos económicos en el contexto de una fuerte crisis financiera que vivió la República Dominicana en el año 2004 y 2005, producto de la caída del principal banco de aquel país. Y he trabajado en el marco del último año y medio en el Ministerio Público de la Nación, a cargo de un área vinculada a la persecución de delitos económicos, la PROCELAC. Yo estuve como responsabilidad llevar adelante todas las investigaciones vinculadas al mercado bancario en la República Argentina. He coordinado un programa dentro de la PROCELAC destinado principalmente a poner en funcionamiento medidas de política criminal orientadas a investigar y perseguir delitos vinculados al orden económico. Esta es fundamentalmente mi trayectoria en el ámbito de la función pública, en el ámbito de la asesoría internacional, y también he desempeñado tareas desde el año 96 a esta parte como responsable de dirigir programas de la sociedad civil vinculados a temas de transparencia, anticorrupción. Ahí hay algunos trabajos muy importantes que se han hecho, creo yo, para el conocimiento general sobre los problemas vinculados a delitos económicos en la República Argentina, como aquellos que tienen que ver con la persecución de los delitos, con los mecanismos ágiles de investigación en materia procesal penal que han contribuido, entre otras cosas, a la reciente a la aprobación del Código Procesal Penal de la Nación. Así que mi trayectoria tiene que ver con estos temas. Yo llego a la vicesuperintendencia con un objetivo muy preciso, que es el de mejorar los mecanismos de supervisión financiera, mejorar los mecanismos de regulación. La regulación en la Argentina tiene principalmente tres componentes. Hay un componente que tiene que ver con la redacción de normas regulatorias y hay dos componentes adicionales a la regulación que hacen a la supervisión en materia de fiscalización de entidades y en materia de sanción en aquellos casos en que se detecten incumplimientos a las normativas regulatorias. Esta es una primera línea de trabajo que desde el 1 de octubre hemos desarrollado con mucha precisión. Hemos avanzado fuertemente en actualizar aquellas acciones vinculadas a la apertura de investigaciones vinculadas a comportamientos que infringen normas regulatorias en el mercado bancario. Una segunda línea importante de trabajo en esta materia ha sido y va a seguir siendo en el marco de la gestión trabajar profundamente para lograr la mayor inclusión financiera y la mayor protección de derechos de los consumidores financieros que por mandato de la Carta Orgánica y por mandato de la Constitución Nacional deben contar con adecuados mecanismos de protección y de regulación que velen por la adecuada transparencia de sus derechos, por la libertad de elección en el marco de las inversiones que realizan y por un trato digno por parte de todas las entidades financieras y cambiarias. Así que en esa línea se está trabajando fuertemente, o se ha trabajado fuertemente en el marco de estos 70 días que hemos realizado gestión en la vicesuperintendencia, y en esta línea seguiremos trabajando con miras a profundizar fundamentalmente tanto la inclusión de los diferentes ciudadanos de la República Argentina a los servicios financieros, como fundamentalmente que su acceso esté garantizado por reglas muy fuertes y muy importantes de protección de sus derechos. Muchas gracias a todos. Sí, ¿cuál es el cargo que va a ocupar, para el que está postulado? ¿Cuál es el área funcional? Vicesuperintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. La superintendencia que funciona dentro del Banco Central de la República Argentina está compuesta por un superintendente y hay una vicesuperintendencia que ejerce las funciones de superintendencia en caso de licencia del superintendente y que funcionalmente tiene delegadas algunas áreas técnicas de trabajo. Fundamentalmente dos sugerencias. Una primera sugerencia tiene que ver con la administración de información financiera
con miras a mejorar los mecanismos de transparencia y con miras a tener un conocimiento detallado y diario del funcionamiento de los diferentes actores del mercado, y una segunda subgerencia general que se encarga fundamentalmente de llevar adelante todas las tareas que hacen al trabajo coordinado con los auditores externos de las entidades financieras y cambiarias. ¿Quién es el superintendente hoy? Actualmente es Germán Feldman. ¿Usted reemplaza a algún director? ¿Con Fábrega se fue algún otro director? ¿Renunció otro director? Sí, yo reemplazo a un director saliente. ¿Al que era abogado del Banco Nación? Al doctor Cosme Belmonte. Al doctor Barbier, perdón. Barbier. Barbier, digo, para recordar que fue 40 años abogado del Banco Nación y venía con Fábrega. ¿Usted reemplaza a él, a ese director? ¿A ese director? Sí, pero en funciones distintas. Y a Feldman también, sí. La especialidad suya es lo que son delitos económicos, digamos. Así es. Cuando entró usted ahora, en los 70 días que lleva, ¿tuvo alguna intervención en esta denuncia, en este sumario administrativo que estamos hablando, para investigar la posibilidad de que existan delitos económicos, precisamente su fuerte, en el proceso anterior? Bueno, hemos realizado muchas actividades vinculadas a reunir información en el marco de las diferentes dependencias que están en la superintendencia y que tenían que ver con distintos elementos que hacen actividades del mundo cambiario y financiero. Las hemos aportado en su caso a las áreas correspondientes del banco y en algunos casos hemos también aportado información a la justicia. Según su criterio, ¿qué delitos hay acá en juego, doctor? ¿En dónde, senador? En esa investigación. Bueno, ahí usted sabrá que una investigación está bajo un ámbito de protección y hay tareas que llevan adelante los fiscales en su caso y ellos son quienes definen la calificación legal. Yo no puedo adelantarme a la calificación legal que adopte un funcionario del Ministerio Público Fiscal en el marco de un requerimiento fiscal que yo no he leído porque yo no estoy trabajando en este momento en el Ministerio Público. ¿Está la Procelac actuando acá? Entiendo que la Procelac debería estar actuando como colaborador, pero no se lo puedo afirmar. ¿Qué fiscal está? No se lo puedo afirmar porque yo no estoy trabajando más en el Ministerio Público y no me parece oportuno. No, digo, ¿a quién le mandan la información solamente? Se le mandó al juez. Está. Bueno. Pero quiero que usted sepa que a mí no me parece oportuno entrometerme en el modo en que un fiscal está trabajando el tratamiento de un objeto procesal y del requerimiento de instrucción que en su caso haya realizado. ¿Qué es el CIPSE, doctor? Bueno, el CIPSE es una plataforma de trabajo que se desarrolló en el año 2003 en la sociedad civil a partir de un convenio entre distintas organizaciones no gubernamentales, el INESIP por un lado, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo por otro lado, la Universidad de Buenos Aires por otro lado, y que tuvo como objetivo principal llevar adelante las principales líneas de trabajo en materia de transparencia, políticas anticorrupción, recupero de activos y desarrollo de planes de investigación contra la criminalidad económica. Hay una declaración suya donde dice que desde el CIPSE promovimos el libre acceso, medimos el daño social producido por este tipo de criminalidad y logramos los primeros casos de recuperación de activos de origen ilícito. ¿Es cierto eso? Es cierto. ¿Cuáles son? Bueno, el caso María Julia Alzogaray es un caso emblemático, el caso IBM Banco Nación también es emblemático. ¿El caso? El caso IBM Banco Nación es emblemático. ¿Se recuperaron activos allí? Se recuperaron legalmente activos, lo que no se pudo construir fue un mecanismo de devolución social de los activos que es el tramo final que hubiese sido necesario para que el conjunto de la sociedad vea los efectos beneficiosos de una política de recuperación de activos en casos de criminalidad compleja. ¿Usted estuvo del 2003 al 2012 en el CIPSE? Del 2003 al año, sí, 2012 formalmente. ¿Alguna investigación vinculada a este gobierno? ¿O funcionarios? ¿O alguien vinculado al gobierno? Hasta donde tengo entendido, el CIPSE se participan en los diferentes casos de corrupción que tienen importancia y trascendencia institucional, presentando distintos tipos de pedidos y amigos curiares para generar políticas de acceso a la información. Pero el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica ha tenido distintas etapas de gestión. Una etapa de gestión en sus primeros años estuvo volcada fuertemente al desarrollo de acciones litigiosas. Incluso recuerdo que en una oportunidad yo acerqué a la justicia información vinculada a la discusión sobre el caso Greco y el vaciamiento del Banco Los Andes.
pero en una segunda etapa el CIPSE se dedicó a desarrollar políticas que tienen que ver o que tuvieron que ver fundamentalmente con la planificación de líneas de acción en materia de política pública para crear instituciones dentro del Estado orientadas a la persecución del delito complejo. Pero así como usted mencionó con dato concreto, María Julia Alzogaray, IBM, ¿hay casos vinculados a esta última década? Ninguno. Bueno, Cuestión institucional. Bueno, el caso Jaime creo que es un caso en el que el CIPSE participa. ¿Participó el CIPSE? Creo que sí. ¿Recuperaron algo ahí? Bueno, eso ya tiene que ver con el desempeño de los jueces y fiscales en los procesos. No nos puede, no doctor, me pida a mí algo que no me corresponde. Gracias. Resolver. Esta institución fue consultada por la Comisión de Seguridad cuando elaboramos el proyecto de código. Sí, no, si el CIPSE tengo en claro, quería saber un poco el derrotero de la...